Vamos a comenzar oficialmente. ¿Okay? Lo que hemos visto hasta ahora en clases anteriores, algunos han estado con nosotros en clases anteriores, simplemente han sido introducciones. La clase del día de hoy, ¿verdad? Estamos armándola como una clase extra. O sea, esta clase no va a consumir el total de las 6 clases del curso, sino que es una clase extra. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están apenas hoy ingresando y hay otras que van a ir ingresando esta semana. Entonces, para no adelantarnos tanto, a pesar de que hoy vamos a ver algunos temas nuevos, entonces esta va a ser una clase extra, ¿sí? Una clase extra, una clase de más que va a sumarle a las 6 clases oficiales del curso. Ya no va a tener 6 clases oficiales, sino que hasta ahora van 7 y así vamos haciendo. Conforme vemos también que los temas se ponen interesantes y de pronto ustedes han quedado con algunas dudas, hacemos más clases. El detalle aquí no es que ustedes me escuchen a mí y que yo termine la clase y todo perfecto, terminemos el curso y cada quien para su casa, como dicen. No, no, no. El detalle es que cada una de las cosas que yo explique en esta clase y en el curso completo, obviamente ustedes puedan también saberlas, ¿ok? Esa es la idea en mis cursos. Perfecto, muchachos. Fíjense, en la clase pasada hablábamos un poco acerca de la coherencia del funcionamiento de cada uno de los componentes del vehículo a forma general. También vimos acerca de conceptos básicos, vimos voltaje, vimos resistencia, vimos cómo trabaja un motor, cuáles son los elementos que necesita un motor para poder funcionar, entre otros detalles muy importantes que estamos viendo e introduciéndonos apenas. Esto apenas comienza, como les digo. Ahora, fíjense, ya que tenemos un poco esos conceptos y los que no, recuerden que la clase anterior está grabada, ¿okay? Por lo tanto, me la pueden pedir una vez que termine la clase, profe, por favor, me pasa la clase número 1 y no hay problema. Como les digo, aquí vamos a hacer un refuerzo de esa clase porque todavía estamos comenzando. Entonces, muchachos, una de las cosas que quiero que se lleven en esta clase es entender lo siguiente. Cuando estudiamos los vehículos por sistemas, ¿ok? Cuando estudiamos los vehículos por sistema, nuestro entendimiento se amplía muchísimo más. Cada sistema de vehículos, cada sistema, cada área del vehículo es un sistema diferente. Por ejemplo, ¿a qué me refiero yo con sistema? El sistema de control de motor. ¿Qué comprende el sistema de control de motor? Si alguien me dice un componente principal en el sistema de control de motor. ¿Qué componente principal compone el sistema de control de motor en un vehículo moderno de inyección? Alguien que me lo diga, por favor. A ver. El sensor TDI, parece, sensores. Los sensores es una buena, ¿ok? Es algo que vamos a ir construyendo, de hecho. Ok, me dice el amigo que sensores. Ya dentro de un momento vamos a ampliar la pizarra, así que no se preocupen. Simplemente voy a colocar sus ideas aquí para que podamos ir construyendo los conceptos conforme a lo que ustedes me digan. ¿Ok? Estamos hablando de sensores. ¿Qué otro componente hace parte del control del motor? La computadora. Ok, perfecto. Computadora. Listo. ¿Qué otro componente? Alguien, por favor, que me diga. Si puede, por favor, ya que estamos conociendo, todavía no les conozco la voz, decir su nombre primero. Por ejemplo, Fernando, computadora, tal cosa. Si pueden, por favor. Sensores, computadora. ¿Algún otro más? Por favor. Sensores, computadoras. ¿Qué más? Los actuadores. Actuadores, perfecto. Ya con eso podemos comenzar. Ok. ¿Qué quiero que entiendan? Recuerden, les estoy hablando de los sistemas. Cada sistema tiene un principio de funcionamiento. Generalmente, ese principio de funcionamiento en los vehículos, en muchos sistemas, lo forman simplemente esos 3 conceptos. Obvio, hay más cosas, hay más componentes, pero hablamos de una computadora, hablamos de unos sensores y unos actuadores, ¿ok? Entonces, lo vimos en la clase anterior, pero quiero graficarlo rápidamente acá en la pizarra. Fíjense, nosotros tenemos acá, ya vamos a, tranquilo que esto vamos a ampliarlo, ¿ok?
Esto vamos a ver si podemos dar zoom aquí en este momento y luego volvemos atrás, porque aún no vamos a comenzar fuertemente a usar la pizarra por ahora. Entonces tenemos sensores, computadoras y actuadores. Recuerden que tenemos una computadora, ¿ok? Una computadora, la cual es el cerebro principal. ¿Recuerdan eso? Es el cerebro principal. Ella recibe señales ¿de quién? De los sensores. Hay varios sensores en el vehículo, ¿ok? Recibe señales de los sensores. Llámese sensor de temperatura, por ejemplo, ST se llama el sensor de temperatura, de refrigerante, sensor MAF, sensor de caudal de entrada de aire, sensor MAP. La persona que más ayuda es mi hermana mayor. Ya viene. Recuerden, porfa, cerrar los micrófonos. Bueno, perfecto. Entonces, todos los sensores que están midiendo magnitudes, bien sea temperatura, volumen de entrada de aire, entre otras cosas, van a llevar esa señal a la computadora. Recuerden, haciendo la analogía de nuestro cuerpo, ¿sí? Los ojos son sensores. Nosotros con los ojos podemos ver y le enviamos la información a nuestro cerebro, que sería la computadora. Tendríamos entonces que nuestros ojos serían los sensores, quien recibe obviamente la señal visual, por así decirlo, y se la envía al cerebro para que la procese. Lo mismo hacen los sensores y en este caso la computadora. Ahora, hay otro componente que sería los actuadores. Por ejemplo, tenemos varios actuadores. También vamos a colocar aquí, por ejemplo, 3. Uno de ellos, por ejemplo, inyectores. Inyectores de combustible. Por ejemplo, bobinas. Por ejemplo, bomba de combustible. Ok, entonces, basado en la información que los sensores le indiquen a la computadora va a controlar a los actuadores. ¿Ok? Entonces, eso es algo básico que ya vimos en la clase pasada, pero necesitamos entender simplemente esto. Ya después vamos nosotros a ver qué es un sensor de temperatura, cómo se mide, cuáles son las fallas que produce, todo eso. Pero es necesario que ustedes entiendan que todo pasa por esta parte de aquí, que es la computadora, ¿ok? En cada uno de los sistemas. En este caso, que es el sistema de motor, estaríamos hablando de la computadora del motor, lógicamente. Ok, entonces, ¿qué cosas, cómo no funcionan? Así es que funciona. Tenemos sensores que le envían señales a la computadora y la computadora domina o controla a los actuadores. ¿Qué hacen los actuadores? Obviamente, actuar, valga la redundancia. Lo que hacen es cumplir o ejecutar una orden que viene de la computadora. Entonces, ¿cómo no funciona? Escúchese bien. ¿Cómo no funciona? Estos sensores no van a controlar directamente a los actuadores. Los sensores no controlan directamente los actuadores. Muchachos, hay personas que tienen 20 años trabajando con carros, muchísima experiencia, y aún no entienden que los sensores no son los que directamente controlan los actuadores. Todo pasa primeramente por la computadora. Yo tengo, por ejemplo, un sensor de temperatura que no me va a encender electroventiladores de motores directamente él. Primero va a pasar por la computadora. ¿Ok? Anteriormente, yo tenía una especie de sensor, más no era totalmente un sensor, que activaba, por ejemplo, el actuador, que es el motor de refrigeración del motor, valga la redundancia. Pero en este caso, no. Cuando nosotros tenemos vehículos modernos, lógicamente, tenemos nosotros sensores que pasan para la computadora y la computadora analiza qué cosas hacer. Voy a poner otra analogía para que se entienda. Bueno, primero voy a colocarlo con el carro. Si un vehículo está llegando a 100 grados de temperatura, por ejemplo, a 100 grados de temperatura el motor, o sea, está caliente, para decirlo en palabras convencionales. El sensor de temperatura le dice a la computadora a través de variaciones, obviamente a través de unas variaciones, o mejor dicho, en este caso no fluctúan de esa forma, sino podríamos decir que sería así,
le indica a la computadora a través de variaciones de resistencia, entre otras cosas, que el vehículo está, por ejemplo, a 100 grados. Le dice, ok, mira, después que él procesa, le dice, estamos a 100 grados de temperatura. El sensor, con ayuda de la computadora, el sensor no le dice que está a 100 grados, sino que con la variación que el sensor hace, ya eso lo vamos a profundizar más adelante, la computadora analiza que está a 100 grados centígrados. Entonces la computadora dice, bueno, yo voy a activar el motor de refrigeración Yo voy a activar el electroventilador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quiero que el motor pueda bajar su temperatura. ¿Cómo tomó la computadora esa decisión? Simplemente porque el sensor le ayudó a entender la temperatura a la cual tenía el vehículo. Ok, para muchos, de pronto, primera vez que lo ven, para otros, muy básico lo que estoy diciendo, pero, siempre estén atentos a ese principio de funcionamiento. Sean principiantes o tengan experiencia, recuerden que no es que los sensores van directamente a la computadora. Una pregunta, muchachos, otra pregunta que de hecho no les hice ahorita. ¿La pizarra la ven al revés o están viendo bien la... ¿Sí? ¿Lo están viendo bien las letras? ¿No están al revés? Sí, se ve bien, pero en chiquito. Ah, listo. No vaya a ser que estuviese como en efecto espejo, pero bueno, perfecto. Ya, denme un segundo aquí. Ok. Se ve bien, pero en chiquito. Sí, sí. No, es que ya lo puse. Ah, entiendo. O sea, todo lo que vieron atrás lo vieron en pequeño, porque bueno, sí. Porfa. Tienes que darle clic a la pantalla para que se ponga grande. Sí, cuando hay algún detalle así, porfa, me avisan. Oyeron, no importa que me interrumpan, pero me avisan que no me percaté de eso. Voy simplemente a colocárselos aquí por si acaso quieran tomarle un capture o tomar una foto, lo que sea, y complementar. Cuando hay algún error así, pueden interrumpirme, ¿oyeron? Que allí se me olvidó colocarlo en grande. Refresco, ya que estamos con la pizarra ya en grande. Sensores. Le envían señales a la computadora y se comunican con los actuadores. La computadora es la que da las órdenes a los actuadores. Y lo otro, ¿cómo no funciona? Recuerden, esto no se comunica directamente con esto. ¿Ok? Los sensores no se comunican directamente con los actuadores por lo menos en forma general. ¿Sí? Entonces, allí si quieren dar capturas, si quieren tomar foto a eso, de todas maneras no se preocupen que igual las clases quedan grabadas, ¿ok? Así que no hay problema. Todos los que participan en esta, obviamente, van a tener esa clase. Entonces, fíjense mucho. Bueno, vamos a dar esa allí, ese símbolo allí, mientras que continuamos. Ya lo vimos en la pizarra. Ok, vamos a ver que ya que estamos viendo el funcionamiento coherente, fíjense, todavía no nos hemos metido en cosas muy técnicas, pero son cosas súper importantes para luego ir a ese tipo de mediciones, etcétera. Hay ocasiones donde nosotros queremos ir de una vez de pronto a medir, hacer esto y aquello, pero tenemos que primero entender el funcionamiento coherente de cada uno de los sistemas. ¿Cómo funcionan en forma general? Esto que ven allí atrás pasa en un BMW último modelo, como en un Spark, como en una Chevrolet Captiva, como en un Optra, como en cualquier carro que ustedes vean, sin importar la gama, sucede lo que les estoy diciendo. El principio de funcionamiento en nivel general, en términos generales, es el mismo, ¿ok? Hay cierto tipo de excepciones en algunos puntos, pero generalmente funciona como les estoy diciendo. Entonces, el único sistema que existe en los carros, lógicamente, no es el sistema de motor. Hay otro tipo de sistema. Por ejemplo, en este caso, que nosotros tenemos aquí un programa, acá les estoy compartiendo pantalla, voy a compartirles aquí. Ok. En este caso, nosotros tenemos un programa que nos sirve para buscar diagramas de vehículos. ¿Ok? Diagramas eléctricos, por así decirlo. Entre otras cosas, también hay partes mecánicas, etc. Lo cierto del caso es que de esta parte, en esta parte podemos ver varios circuitos. ¿Ok? Concepto de circuito, muy atentos. Un circuito es un conjunto de elementos que van a cumplir X función o cierta función. Un circuito tiene una serie de elementos. Ya vimos
que el circuito o el sistema de control del motor tiene por lo menos esos elementos que vimos allí: sensores, computadora y actuadores. ¿Ok? Por ejemplo, si yo me voy al sistema de frenos ABS, en este caso anti-lock, que lo dice obviamente en inglés, frenos antibloqueo, los frenos ABS también van a tener una coherencia. ¿Okay? Ahora vamos a verlo en el diagrama. Ya lo graficamos allá, ahorita lo graficamos. Pero vamos a mirar este diagrama. Los que por ahora no lo entiendan, como les digo, no se preocupen, que vamos poco a poco. ¿Okay? Vamos poco a poco. Entonces, el sistema de frenos antibloqueo es un sistema que tiene, ¿qué cosas tiene? Por ejemplo, una de las cosas principales que tiene, al igual que la computadora de motor controla el motor, la computadora de frenos ABS controla el sistema de frenado en el vehículo, parcialmente, obviamente, de forma electrónica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Fíjense, vamos a concentrarnos acá en el diagrama por ahora. En esta parte de aquí, en esta parte que ustedes ven aquí, todo esto, vamos a subrayarlo por aquí, todo esto que ustedes ven aquí es nuestra computadora, en este caso, no como la de motor, sino nuestra computadora de frenos ABS. ¿Ok? Entonces, esa computadora de frenos ABS, al igual que la computadora de motor, posee ciertos sensores. Todas las computadoras necesitan sensores. ¿Para qué? Para que les digan qué está ocurriendo en lo exterior. ¿Ok? Por ejemplo, hay personas que están escribiendo en el chat. ¿Ok? Muchísimas gracias a las personas que de pronto tienen algún problema en el chat. Pueden ayudarme, como lo hizo aquí, que dice se escucha bien. Sí, si hay alguien que tiene problemas. De hecho, garantizo de que el internet lo tengo bastante potente para que no haya ningún tipo de problemas, así que cualquier detalle por allí también se ayudan, o envían al WhatsApp, que mi asistente está por allí ayudándolos en ese punto. Ok, entonces muchachos, la computadora de frenos antibloqueo necesita también tener nociones de lo que está sucediendo fuera. Por ejemplo, si nos vemos si vamos a este diagrama, miren que aquí les estoy diciendo que esta es la computadora de frenos ABS, ¿sí? Ya obviamente muchos habrán trabajado con ello. ABS, aquí lo tenemos, ¿cierto? Entonces, esa computadora necesita básicamente, primordialmente, unos sensores. Por ejemplo, ¿qué sensores son? Los sensores primordiales que ella necesita. Es un sistema que controla cada uno de los frenados en cada una de las ruedas, muchachos. Ya no es como antes, donde los vehículos frenaban las 4 ruedas de la misma forma. No, aquí no es así. Con el sistema ABS, la computadora puede frenar parcialmente, distribuir la presión de frenado en cada una de las ruedas. Pero para ello, necesita tener exactamente la velocidad de giro de cada una de las ruedas. ¿Ok? Ustedes dirán, pero si una rueda va a 100 kilómetros por hora, la otra no se supone que también va a 100 kilómetros por hora. Si el vehículo va recto, quizás sí, pero si va dando una curva, obviamente no. Si queda en el aire en algún momento, obviamente no. Entonces, es necesario entender, la computadora tiene que entender exactamente a qué velocidad va cada una de las ruedas por separado. Para eso tiene dispuestos, por ejemplo, 4 sensores. Estos que ustedes ven aquí. Miren, no se preocupen si no saben inglés. Yo tampoco sé mucho inglés, simplemente alguna parte técnica de inglés, y eso no hay problema. Fíjense, en este caso, porque digo que los sensores aquí están, las palabras acá están en inglés. Aquí tengo mis sensores, fíjense, tengo 1, 2, aquí 3 y aquí 4. Perfecto. Entonces, ¿qué vemos aquí? Estos sensores son los sensores de las 4 ruedas, de la rueda delantera derecha, de la rueda delantera izquierda, no sé cómo se le dice en cada uno de los países de ustedes, rueda, llanta, en Venezuela se le dice caucho, pero sé que eso no es el término más técnico, pero bueno, ustedes me entenderán, ¿no? Cada una de las llantas del vehículo tiene un sensor, ¿ok? Tengo que decirlo en varios
sinónimos porque tenemos gente de varios países. Entonces, muchachos, rueda delantera derecha, un sensor. Rueda delantera izquierda, otro sensor. Rueda trasera izquierda, un sensor. Rueda trasera derecha, otro sensor. Eso es lo que vemos nosotros aquí en estos 4 sensores que hay aquí. Ok, ¿qué estamos diciendo hasta ahora? No se me vayan a poner tristes los que no están captándola. Recuerden, estamos estudiando simplemente en forma general todos los sistemas. Perdonen, algunos de los sistemas. Ya vimos que el sistema del control del motor tiene sensores, tiene computadora. Ahora estamos viendo que el sistema de control de frenos también tiene sensores, tiene computadora. ¿Ok? Entonces, perfecto. Tenemos que estos sensores que están acá son los que les estoy diciendo. Cada una de las ruedas tiene su sensor. ¿Ok? Bueno, fíjense, vamos a ver qué otras cositas hay por aquí en este circuito. ¿Ya vieron que hay computadora? Hay sensor. Bien, cierto. Miramos que por esta parte tenemos un sensor de nivel. En este caso, ustedes pueden, bueno, en este caso aquí, si tienen este programa, ustedes pueden traducir esto, y esto simplemente es un sensor de nivel que indica la cantidad de líquido de freno que tiene el sistema. No vamos a profundizar en esto, simplemente estamos viendo los periféricos. Por acá tenemos el Instrument Panel Closer o el tablero de instrumentos del vehículo. También forma parte de este sistema. Ya más adelante vamos a ver por qué es eso. Y en otras clases también vamos a ver lo que es redes de comunicación, esto que se está viendo aquí. ¿Ok? Aquí tenemos un sensor que, aunque lo necesita saber la computadora de ABS, que está allá en el otro extremo, ya la vimos, necesita saber cuál es el nivel de fluido. Ese sensor no llega directamente allí, sino que llega a otra computadora. ¿Ok? Y esa computadora, a través de redes de comunicación, le envía la información a las otras computadoras. Así como los sensores, y esto es bueno solo mencionarlo por ahora, la clase 5, si no me equivoco, trata puntualmente de esto, solo mencionarlo. Hay varias computadoras, pero tienen que comunicarse entre sí. La computadora de motor necesita estar comunicada con la computadora de ABS. La computadora de ABS necesita estar comunicado con el tablero de instrumentos, que es otra computadora más en muchos vehículos. Y ellas también se comunican entre sí, ¿ok? Y se comparten información de los sensores, ¿ok? Lo decíamos en la clase pasada, por ejemplo, estos sensores que están aquí, de velocidad, por ejemplo, estos sensores, también la computadora de motor puede tener acceso a esa información de la velocidad a través de los sensores, aunque no lleguen a esa computadora directamente. Pero una computadora se habla con otra computadora. Y ya vamos a ver un poquito acerca de esto que estoy diciendo, de que se habla. ¿Okay? ¿En qué idioma se hablan? ¿O en qué lenguaje o de qué forma a nivel general se habla? ¿Ok? Entonces, hasta ahora tenemos esos sensores, ¿sí? Y tenemos, obviamente, todo circuito, que lo vimos anteriormente también, cada computadora necesita también, aparte de esos componentes, necesita también estar provista ¿de qué? De voltaje positivo y de alimentaciones de tierra, ¿sí? En este caso, esos positivos, aquí tenemos que llegan por acá, esto que dice fuse, que quiere decir fusible. Estos fusibles alimentan, por así decirlo, de corriente o de voltaje con polaridad positiva a la computadora. ¿Okay? En este caso dice VBAT, que quiere decir voltaje de batería. ¿Okay? Eso a nivel general, muchachos. Eso a nivel general. Primera parte de la clase, que entendimos cómo los sistemas funcionan. Necesitan una computadora, ¿ok? Necesitan unos sensores y también necesitan unos actuadores, ¿sí? En cada uno de los sistemas, en algunos obviamente más que otros, ¿sí? Por ejemplo, vimos la vez pasada en el circuito o el sistema de refrigeración del motor. En este caso es otro vehículo y tenemos que hay una computadora principal que es la que se encarga de accionar eso. ¿Y cuál es? La misma del motor, ¿ok?
En este caso, la computadora del motor también controla el sistema de refrigeración del motor, ¿sí? Y digo en este caso porque hay unos vehículos particulares donde sí la computadora del motor interviene, pero también hay otro módulo, otra computadora que se encarga de ayudar a la computadora principal a cumplir esta función. Entonces, tenemos que el vehículo completo, muchachos, es un circuito, pero para efectos de estudio nosotros podemos separarlos, y también obviamente están separados algunos de ellos, podemos separarlos en sistemas diferentes para poder estudiarlos de una mejor forma. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el sistema de seguridad del airbag, de las bolsas de aire. Eso es otro sistema que tiene sensores, que tiene computadora de airbag y que tiene también actuadores, ¿cierto? ¿Cuál sería un actuador de las bolsas, del sistema de bolsas de aire? A ver si alguien va captando la idea. ¿Cuál sería un actuador en las bolsas del sistema de aire? En el sistema de seguridad de bolsas de aire. ¿Cuál sería un actuador? La bolsa en sí, ¿no? Totalmente. Así de simple. La bolsa en sí es un actuador. ¿Por qué? Porque cumple ¿qué? Una función. De eso se trata simplemente. Ahora, ¿qué sensores así? Sin que ustedes de pronto sepan del punto. Simplemente fíjense que vamos por razonamiento lógico primeramente. ¿Qué sensores podrían ayudar a la computadora de bolsas de aire? ¿Qué sensores podrían ayudar a decidir en qué momento explotar las bolsas de aire? ¿Un sensor de qué? De velocidad o de impacto. Ok. Un sensor de desaceleración para que pueda medir también como la aceleración y la desaceleración, que al fin de cuentas es por lo cual se activan las bolsas de aire. Uno de volcadura. Correcto, ¿sí? Entonces, fíjense, muchachos, que ese es el razonamiento. De esa forma trabajan los sistemas en los vehículos. Necesitan tener informaciones como las que ustedes mismos están diciendo allí, ese tipo de sensores, ¿ok? Particularmente, tiene obviamente, mientras más tecnología, tienen más sensores, más computadoras y más cosas, pero básicamente el razonamiento o el principio de funcionamiento es el mismo, ¿ok? Ahora, ya sabiendo, muchachos, este tipo de cosas, que hay una computadora principal, que hay sensores, que hay actuadores, entre otras cosas, es importante entender de qué forma hablan, ¿ok? De qué forma un sensor se comunica con una computadora. ¿De qué forma una computadora se comunica con otra computadora? Porque al fin y al cabo, lo que estamos viendo aquí es que hay una interconexión de elementos que se comunican entre sí. O sea, este le envía un mensaje a este y este lo traduce y toma X o Y acción. Ahora, estas cosas suceden a través de señales. ¿Ok? Señales. Estas comunicaciones son señales. Y existen dos grandes grupos de señales. Las señales analógicas, escuchen bien, estamos ya entrando a un concepto de electrónica como tal, las señales analógicas y las señales digitales, ¿sí? Señales analógicas, señales digitales. Ok, vamos a hacer un pequeño, vamos a hablar un poco, vamos a decirlo de forma teórica primero. No me gusta muchísimo andar con teoría, lógicamente, me gusta más así hacerlo un poco más interactivo, pero vamos a hablar, permítame, estos dos conceptos por lo menos, de señales digitales para que lo tengamos en teoría y luego también lo vamos a mirar en un vehículo aquí. Vamos a hacer una prueba en el simulador. Fíjense, tenemos de principio, vamos a colocarlo aquí, las señales digitales. ¿Qué es una señal digital? Recuerden, la señal no es más que una comunicación entre un elemento del circuito y otro elemento del circuito. Entonces, ¿a través de qué viajan? ¿A través de qué cosas se comunican generalmente?
un elemento con otro. ¿A través de qué cosa? Alguien que me diga. Yo tengo sensores conectados a computadora ¿a través de qué? De cables. De cables. Entonces, a través de esos cables, que vamos a cambiar el concepto y ahora vamos a llamarle conductores, ¿ok? Esos cables lógicamente son conductores. A través de ese cableado, que es un conductor de electricidad, se transmiten las señales, ¿ok? Entonces, ahora, nada más las señales se transmiten a nivel general, no solo en vehículos, a través de cables, pregunto. ¿Solo a través de cables? No, también por pulsos. Ok, perfecto. Los pulsos forman parte de las formas de las señales, entre otras cosas, pero yo para comunicarme de un punto a otro, vamos a olvidarnos, saquémoslo de los carros en este momento, necesito obligatoriamente cables. No, en la Renault Duster el sensor de aceleración es inalámbrico. Imagínense, ¿ok? O también por Bluetooth. Correcto. ¿Por ondas no sería también? Exactamente, escuchen. Todas esas cosas que ustedes están diciendo, inalámbrico, hay varios tipos de ser inalámbrico, puede ser Bluetooth, puede ser wireless, etcétera. ¿Okay? Entonces, todas esas cosas son transportadores de señales. Le podríamos llamar bus. Eso es lo que se llama bus. Un cable es un bus de datos, por ejemplo, que transmite señales. Entonces, yo no solo necesito cables o obligatoriamente necesito cables para transmitir señales, ¿cierto? Y esas señales que se comunican en ese tipo de cosas son señales o analógicas o digitales también. Por ejemplo, ustedes saben que los vehículos tienen, bueno, algunos vehículos, no todos lógicamente, tienen unos sensores llamados TPMS, que son sensores que le indican al conductor y a las computadoras, lógicamente, la presión que tienen los neumáticos. Los neumáticos, las llantas, los cauchos, lo digo en todos los lenguajes, ¿ok? Que le indican la presión, a ver si le falta presión de aire, ¿sí? O tiene un exceso de presión de aire, entre otras cosas. Esos sensores están colocados en la rueda. Ahora imagínense que yo tuviera que cablear ese sensor. O sea, ¿cómo hago si está girando, lógicamente? Si está girando la rueda, ¿cómo hago para poner un cable que se ponga ahí a girar? Imagínense los inconvenientes que traería eso. Esos sensores se comunican a través de, obviamente, de forma inalámbrica, ¿sí? Envían una señal. Entonces, muchachos, una señal simplemente es una comunicación desde un punto hasta otro. Ahora, existen varios tipos de señales. Una de ellas es la señal digital y la otra la analógica. Definamos la digital primero. La señal digital es aquella que solo tiene un número finito de valores posibles. Cuando decimos finito no quiere decir que el número es angostico y no grueso, no, sino que tiene un número determinado de posibles valores, ¿ok? Por ejemplo, un semáforo, por ejemplo, tiene 3 luces, 4 dependiendo, pero en colores, rojo, amarillo, verde. 3 señales, rojo, amarillo, verde. No hay una transición cuando va, por ejemplo, de un color a otro. No es que de amarillo, al pasar de amarillo a rojo, se va colocando el amarillo un poco rojo, se va amarillo, poniéndolo hasta que llega a ser rojo totalmente. No, sino que son señales definitivas. De rojo pasa a amarillo, listo, no hay transiciones. Me explico. Eso es una señal, podríamos decir que es una señal de tipo digital. Hay solo 3 posibles colores, no hay mezclas entre ellos, ¿ok? Eso quiere decir una señal digital. En la parte electrónica hablamos de, por ejemplo, si yo tengo un sensor que cuando está activado me marca 0 voltios, o cuando está desactivado marca 0 voltios, cuando está activado marca 5. Entonces está 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios. O sea, para pasar de 0 a 5 no tiene que hacer la escala de 1, 2, 3, 4, 5. 0,1, 0,2, 0,3. No tiene que hacer esa transición, sino que simplemente va de 0 a 5. Ya, listo. Eso es una señal digital. Valores
finitos, valores concretos, ¿ok? Por ejemplo, bueno, ahí está el ejemplo que les estoy diciendo, ¿ok? Escuchen bien, las señales que emite la computadora automotriz son generalmente señales digitales. O sea, si yo tengo una computadora comunicándose con otra computadora, se va a comunicar de forma digital. Vamos a hacer una pequeña introducción a eso acá. Ya vamos a colocar la pizarra grande, no se preocupen. Ok, las computadoras se comunican entre sí con señales digitales. Obviamente no solo las computadoras, hay sensores que se comunican de forma digital también. Así que vamos con paciencia. Pero la computadora, los procesadores, las cosas electrónicas, por así decirlo, totalmente, y los procesadores, lógicamente, se comunican de forma digital. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a volver lo que estábamos haciendo. Ahí sí se está viendo grande y vamos a colocar aquí una computadora que sería la computadora de motor. Vamos a colocar aquí. Computadora de motor. La que controla el funcionamiento del motor. Perfecto. Y la computadora, vamos a colocar IPC o tablero. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Tablero de instrumentos. O sea, lo que nos indica a nosotros la velocidad del vehículo, las RPM, la temperatura, el tablero de instrumentos. Sí, también es una computadora hoy en día. Obvio. No es que es algo nuevo. O sea, no es que apenas acaba de ser ahorita los carros 2020. No, carros de ya hace muchos años ya tienen una computadora. Ya el módulo o el tablero de instrumentos ya es una computadora. Ok, perfecto. Entonces, si yo tengo, perdón, lo coloqué muy cerca aquí para lo que voy a reflejar. Entonces, yo tengo una computadora aquí del motor, computadora del motor, EQ también se le llama, o PCM, dependiendo. Eso es importante y esas cosas también las vamos a ver para que ustedes cuando estén estudiando, cuando vean PCM, vean EQ, vean computadora de motor, puedan saber a qué se refiere, ¿sí? Entonces, yo tengo una computadora de motor que tiene una señal del sensor, que está teniendo una señal del sensor de temperatura. ¿Ok? Recuerda, el sensor de temperatura le envía una señal a la computadora. Vamos a ser fieles con el cableado. A través de dos cables. Le envía una señal a la computadora. ¿Alguien sabe esta señal a nivel general de los sensores convencionales de temperatura? Esta señal es generalmente de forma, esto es un termistor, ¿ok? Los sensores son termistores, ya lo vamos a ir viendo. Varían su valor óhmico o su resistencia conforme las temperaturas aumentan o disminuyan. Este sensor se comunica con esta computadora ¿de qué forma? ¿Digital o análoga? Analógica. De forma análoga. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué de forma análoga? Porque lógicamente la temperatura, por ejemplo, vamos a colocar esto que fuese, por ejemplo, así. Muchas variables. Si la temperatura está, por ejemplo, en 10 grados centígrados, para llegar a 90 grados centígrados, la temperatura, perdón, había como una cosa allí. Lo peor es que me hizo como dañar el marcador esa cosita que estaba ahí. Bueno, etc. La temperatura para llegar de 10 grados a 90 grados tiene que pasar por todos estos valores. ¿Ok? Muchísimos valores, infinitos valores de hecho. Cualquiera podría decir, no, 10, 11, 12, 13, 14. No, es que es 10, 10,01, 10,001, ¿sí? O sea, para llegar desde 10 a 90, no es que va a llegar mágicamente, es que va poco a poco a pasar por todos esos posibles valores. O sea, ustedes me podrían decir, por ejemplo, entre 10 grados y 90 grados, ¿qué valores de temperatura podemos tener? Entre 10 grados y 90 grados.
Infinitos valores, profesor, porque se va a nivel decimal, sexagesimal, milésimas, Infinitos valores, dice parte por Cristian, millón, etcétera, etcétera, etcétera. haciendo hincapié en que estudió matemática, lo que me está diciendo. Sí, aquí tú. De hecho, muchachos, escuchen esto. Escuchen esto que parece sacado de una canción de Ricardo Arjona, pero no lo es. Entre un número, por ejemplo, entre el 0 y el 1, hay infinitos valores. Entre 0 y 1. Ahora, lo que hay es un valor entero o dos valores enteros si queremos incluir el 0. ¿Sí? Enteros, pero decimales. Aquí puedo tener 0,1, obviamente, 0,2, 0,3. Ah, pero no solo esto, sino también puedo tener. ¿Sí? Voy a borrar aquí esta parte. Pero también puedo tener, por ejemplo, alguien me podría decir, no, pero también existe el 0,000000001. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes la cantidad de números que pueden haber entre un número y otro. Así son las magnitudes físicas. Es necesario que ustedes entiendan esto. Escuchen, muchachos, no todo es agarrar un multímetro y medir. No. El detalle es qué estoy midiendo. No todo es agarrar un escáner y medir. El detalle es qué valores quiero ver. Y cuando entendemos desde el principio qué es lo que espero ver, entonces vamos a triunfar en el diagnóstico. Así de simple. Eso va a ser así. Entonces, por ejemplo, gracias, Cristian, por tu participación. Entonces, fíjense, tenemos una señal analógica. Recuerden, señal, transmisión de datos, de información, de variaciones de alguna unidad eléctrica, etcétera, de frecuencias. Aquí tenemos entonces que tenemos una señal analógica. Analógica, desde aquí a aquí. Ahora, esta computadora de tablero necesita indicarle al conductor, también a qué temperatura está el carro. O sea, a qué temperatura está el motor. No solo la computadora del motor lo necesita para hacer una buena gestión del motor. ¿Por qué? La computadora necesita saber, ya lo vimos, por eso pongo el mismo ejemplo, la computadora necesita saber a qué temperatura está el motor, por ejemplo, entre otras muchísimas cosas, obviamente, controlar inyección, entre otras cosas, pero por ejemplo, para saber en qué momento activar los electroventiladores para que el motor pueda bajar su temperatura, o mejor dicho, el refrigerante del motor pueda bajar su temperatura y así con él el motor también bajar su temperatura. Ok, perfecto. Ahora, este sensor de temperatura también necesita decirle al tablero algo. ¿Y qué es lo que le va a decir? Le va a decir también la temperatura para que entonces en el reloj o si es de temperatura o si es digital, como sea, nos pueda nosotros marcar la temperatura en el tablero. ¿Ok? La aguja de temperatura o si es digital, como les digo, como sea, pero necesita comunicárselo a esto. Ahora, vemos que no tenemos, como lo vimos la vez pasada, unos cables que van desde aquí para acá. No necesariamente tengo que tener esto. No necesariamente debo tenerlo. O sea, para que este sensor le diga eso a esto. No es necesario. ¿Ok? No es necesario. ¿Por qué? Porque esta computadora de aquí puede decirle a esta computadora a través de señales digitales, por ejemplo. Háganse cuenta que esto está totalmente cuadrado, o sea, totalmente recto, ¿ok? Le puede decir, se puede comunicar con eso. Entonces, una computadora se comunica con otra a través de una señal digital. ¿Ok? Las redes de comunicación de los vehículos están hablando de forma digital, ¿sí? Entonces es súper interesante que tengamos ese concepto. De hecho, antes de terminar, como les digo, creo que se los dije en la clase anterior, esta señal análoga es necesario convertirla en una señal digital internamente a través de un convertidor análogo digital para que el procesador de la computadora pueda entender de qué se le está hablando. Eso es algo súper importante. Ok, perfecto. Ustedes, bueno, no entendí mucho lo de las redes, no entendí mucho lo de los sensores, etcétera. Ok,
lo que les quiero decir aquí, lo que quiero que se lleven hoy, en este tramo de la clase, es entender que hay señales digitales, señales análogas. Que las señales digitales son son las comunicaciones que se dan cuando hay un número de valores posibles, un número determinado de valores posibles. Y las análogas es cuando tenemos magnitudes físicas, por ejemplo. La temperatura que va para pasar de 10 a 20 grados, nosotros tiene que ir aumentando y pasando por todos los valores. ¿Ok? Pero eso no solo pasa con la temperatura, también pasa con la velocidad. ¿Sí? La velocidad también va en aumento de forma progresiva. No es que un vehículo pasa de estar de 30 kilómetros por hora a 50. No, pasó de 30 a 50 sin haber pasado primero por 31, 32, 33 y todos los números decimales que correspondan. Entonces, todas esas cosas son captadas por los sensores y la computadora tiene que traducirla para poder añadirla, por ejemplo, a la red. ¿Ok? Entonces, seguimos con la definición de señal digital, pero lógicamente, como les digo, no me gusta hacerlo desde una sola perspectiva, ¿sí? Perspectiva teórica nada más, no, sino que por eso nos vamos allí a la pizarra y obviamente así lo captamos de una forma muchísimo más fácil. Ok, perfecto. De todas maneras, aparte de eso, también vamos a verlo en el simulador, así que ustedes no se preocupen y pónganse cómodos porque estamos comenzando. Ok. Entonces, muchachos, un caso particular de señales digitales es la señal binaria, donde el número de valores posibles es solo 2 números. ¿Okay? Como les decía ahorita, 0 voltios, 5 voltios. En las señales binarias trabajamos con el lenguaje binario. ¿Okay? 0 y 1, donde 0 es apagado y 1 es abierto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes apagan, ustedes tienen un interruptor de una luz, de una lámpara, y ese interruptor solo tiene 2 posiciones, apagado y encendido. Podríamos decir que esa señal es digital, o sea, en el sentido de que cuando está apagado es un 0, cuando está encendido es un 1, 0 y 1, ¿ok? Si nos vamos al voltaje real, por ejemplo, si es una lámpara de 110 voltios, cuando ustedes abren el circuito, 0 voltios, cierran el circuito, 110 voltios, ¿ok? 2 posibles valores. Cosa diferente sería que ustedes tengan, muchachos, por ejemplo, un control, un potenciómetro, ¿los han visto? Donde ustedes van graduando la intensidad de la luz, por ejemplo. Ustedes pueden tenerlo por un potenciómetro, a menos que sea un potenciómetro de efecto Hall, que ya la cosa ahí cambia, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer la analogía de eso. O un control de volumen. Un control de volumen. Cuando ustedes van aumentando el volumen en un equipo de sonido, por ejemplo, ese potenciómetro, obviamente, si no es digital, sino un potenciómetro de los convencionales, de los controles de volumen antiguos, ¿ok? Ustedes obviamente iban variando una señal analógicamente, no con un posible valor, sino con varios valores. Cosa diferente, lógicamente, si es de pulsadores. Si ustedes suben el volumen con pulsadores, a pesar de que hay muchos valores, hay X valores posibles. O sea, no son infinitos valores. ¿Ok? Y son digitales en ese caso. Entonces, muchachos, señal digital, lo vimos. Las computadoras se comunican en señal digital. Ok, ahora vamos. Señales analógicas. La señal analógica es aquella que tiene infinitos valores posibles dentro de un rango determinado. ¿Sí? Como les digo, de un número a otro hay infinitos valores posibles. ¿Sí? Ahora, infinitos valores no enteros. Ya eso es otra cosa, números enteros, etcétera, que no nos vamos a meter aquí con matemáticas muy profundamente. ¿Ok? Entonces, bueno, pero es lo que, por lo menos estos puntos son puntos que tienen que saber. Ok. La mayoría de magnitudes físicas, temperatura, sonido, luz, son analógicas. ¿Sí? Son señales analógicas. ¿Qué va a captar un carro? ¿Qué necesita captar? La temperatura del motor, eso es una señal analógica. ¿Ok? La velocidad del motor es una señal analógica. La velocidad del vehículo es una señal analógica. El caudal de entrada de aire es una señal analógica. ¿Sí?
los voltajes también, las señales eléctricas, en algunas ocasiones, lógicamente, como voltaje, intensidades, potencia, también pueden ser señales analógicas, ¿ok? Porque todas ellas, de forma natural, pueden sufrir variaciones continuas sin saltos, ¿ok? O sea, no es que van de un estado a otro necesariamente en cuanto a las eléctricas, sino que pueden ir aumentando o sufrir, como les digo, este tipo de variaciones. O sea, hay variaciones, muchísimas variaciones posibles, ¿ok? Y una cosa que no les dije de las digitales, aquí está, miren. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, simplemente tenemos una señal digital. Cuando ustedes ya vean una señal cuadrada en alguna parte, ustedes dirán, ok, ¿para qué me va a servir esto? ¿Entender esto? Ah, bueno, cuando en algún momento ustedes puedan, primero analizar un vehículo de forma general como lo estamos haciendo, pero de pronto usar una herramienta como el osciloscopio, que quieran avanzar, ustedes van a decir, ah, ok, voy a ver qué señal voy a ver digital, voy a ver analógica. Y no solo eso, así ustedes no vayan a usar el osciloscopio, es necesario que ustedes entiendan qué sensores en el vehículo se comunican de forma digital que de forma análoga, para que luego cuando vayan a hacer pruebas puedan entender, obviamente, qué es lo que están midiendo. Por eso estamos haciendo esto, no simplemente por decírselos o por gusto. De hecho, ya vamos a ir al vehículo a hacer alguna prueba. No es por gusto ni para que ustedes sepan, ay, qué bien que sé que es una señal digital. No, no, es que esto es necesario para poder lograr diagnosticar. Como les digo siempre, hay personas que dirán, yo tengo 20 años reparando vehículos y no sé qué es una señal digital, igual lo reparo. Sí, pero ¿en qué tiempo? ¿Cuánto tiempo duras reparándolo? ¿Cuántas veces te equivocas comprando una pieza que no soluciona el problema? Entre otras cosas. ¿Eso por qué? Obviamente porque no se va a diagnosticar con este tipo de información que es muy indispensable, ¿ok? Es indispensable, de hecho. Entonces, muchachos, esta señal digital tiene, fíjense, todo este valor, desde aquí hasta aquí, es un solo valor en voltaje. Allí no hay variación, ¿ok? Aquí, en esta parte, nosotros lo que tenemos aquí, en esta franja, por así decirlo, vamos a hacerlo un poco, lo que tenemos es tiempo. ¿Ok? Tiempo. Esto es tiempo transcurrido. Y lo que tenemos de forma horizontal, vertical, perdonen, horizontal tenemos tiempo, de forma vertical tenemos variaciones en voltaje. Aquí hay un voltaje y aquí hay otro voltaje. Ahora, no hay una transición en cuanto a valores posibles, sino que solo hay valores de voltaje arriba y abajo en el mismo instante de tiempo. Esta transición ocurre en el mismo instante de tiempo. Varía de aquí a aquí, por así decirlo. Entonces, cuando ustedes vean una señal cuadrada, eso es una señal digital. Por el contrario, las señales analógicas, ¿ok? Donde una señal analógica, lógicamente, tiene variaciones y la forma, obviamente, es diferente. Fíjense que aquí no vemos cuadrados, sino que lo que vemos es curvas. Entonces, yo puedo tener un valor aquí, o sea, para que pase de este punto a este punto, es necesario pasar por todos estos valores que, como ven, no están totalmente rectos. Si estuviera totalmente recto hacia arriba, entonces estaríamos en presencia de una señal digital, pero está inclinado, entonces va a agarrar muchísimos valores de voltaje. Simplemente esto es algo de forma general, ¿sí? Esto es para quedarse acá muchísimo rato si queremos hablar y ahondar en este tema como tal, que lo podemos hacer, pero obviamente en esta clase no lo vamos a hacer porque perderíamos el rumbo de la clase, no aprenderíamos ni una cosa ni otra, ¿sí? Lo que es necesario aquí que entiendan es que es una señal digital, que es una señal análoga y cómo poder identificarlas, ¿ok? Ahora, muchachos, vamos entonces a la práctica. Bueno, por aquí ya yo lo tenía, tengo este vehículo encendido desde hace rato. Vamos a entrar aquí, vamos a quitar aquí, perfecto. Escuchen, voy a colocar sonido en el vehículo, así que por favor, si tienen muy duros los auriculares, bájenlo un momento, por favor, bajen el volumen. No vaya a ser que les afecte. Bueno, voy a colocarlo a pasito, ¿no? Ok, fíjense. Este vehículo está encendido. Pregunto, ¿me escuchan bien? A pesar de que está escuchándose el audio del vehículo, ¿se escucha bien allí? Sí, se oye bien. Ok, entonces muchachos,
Mire, ¿qué señal tengo aquí? A ver, alguien que no haya participado, ¿digital o análoga? Análoga. Análoga, ¿cierto? Esta señal la estoy tomando del sensor CKP. ¿Qué es el sensor CKP? El sensor que está ubicado en el cigüeñal y le indica a la computadora el giro del motor, o en este caso, puntualmente, el giro del cigüeñal. El giro del cigüeñal, el giro del motor, las RPM, las revoluciones por minuto del motor, las indica el sensor CKP a través, en este caso, de una señal análoga. Y en caso de ser un sensor análogo, ya vamos para allá poco a poco. Entonces, simplemente, fíjense que si yo varío la aceleración, vamos a variar un poco la aceleración. ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente, esta señal análoga toma infinitos valores posibles, ¿sí? Allí se van formando las curvas analógicas conforme yo voy acelerando y desacelerando el vehículo. Esto en el caso del sensor CKP de tipo inductivo. Ya les voy a decir un poquito más acerca de eso. Más sin embargo, ya vimos que eso es una señal análoga. Ya les voy a comentar un poco cómo tomarlas. Por si acaso aquí hay alguien adelantado que quiera saber cómo tomarlas, bueno, perfecto. Vamos ahora a indicarles otro sensor. Déjenme darle un poco más de zoom aquí. Ok. En este caso, muchachos, tenemos un sensor que se llama sensor de efecto Hall. Voy a bajar un poquito. Irme para acá, para atrás. Sensor de efecto Hall. Pregunto, ¿qué señal están viendo aquí? ¿Alguien que no haya participado, por favor? ¿Una señal digital o una señal analógica? Es una señal digital. Una señal digital. Listo, una señal digital, es cuadrada. Esta señal la está provocando un sensor. Ahora, entonces, no todos los sensores, lógicamente, son análogos. Hay sensores que son digitales, otros que son análogos. He aquí la importancia de yo saber que es una señal análoga y una señal digital, porque a la hora de yo ir a reparar un vehículo, necesito saber si lo que voy a testear es un sensor digital o un sensor análogo. ¿Okay? Por ejemplo, si yo acelero, muchachos, igual, ¿okay? ¿Qué tenemos? Variaciones, ¿ok? Variaciones, pero solo en frecuencia, o sea, la cantidad de veces que sube a 0 y a 1, más no se deforma este cuadro. ¿Me explico? No se deforma, sino que siempre las señales son cuadradas. Eso es una señal digital. En este caso, de señal digital, nosotros tenemos aquí un sensor de efecto Hall, ¿ok? ¿Qué es el sensor de árbol de levas? Sensor CMP. ¿Okay? Sensor CMP o sensor de árbol de levas. ¿Okay? Esta herramienta que nosotros tenemos aquí, utilizando acá, se llama osciloscopio. ¿Sí? Que es una herramienta indicada para ayudarnos a nosotros a detectar, a mirar profundamente señales digitales. Garvin, yo no tengo osciloscopio. No puedo aplicar lo que tú me estás diciendo. Para nada. Para nada. No, no, no. Simplemente quise sacar el osciloscopio en este momento para que ustedes pudieran detallar la señal. Pero hay otras formas. Por ejemplo, recuerden que les dije en la clase pasada y alguien me pedía que repitiera, si no me equivoco, este punto. Recuerden que les dije en la clase pasada que si nosotros tenemos un sensor, por ejemplo, fíjense, escuchen. Las señales análogas, si quieren pueden anotarlo, las señales análogas están relacionadas, en el caso de sensores de velocidad, a sensores de tipo inductivos. Sensores de tipo inductivos
nos generan señales análogas. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso el CKP que lo vimos, el CKP nosotros también podemos probarlo con un multímetro, recuerden, solo que no vamos a tener una precisión, pero sí lo podemos hacer. Por ejemplo, mire, voy a colocar voltaje, voy a volver a subir un poco el volumen para que puedan ver, para que puedan escuchar, mejor dicho. Fíjense, cuando yo le dé arranque al vehículo, le dé marcha, tengo el sensor CKP desconectado, no va a encender en el caso de este vehículo, voy a dar arranque y miren lo que sucede con el voltaje. ¿Ok? Si yo tengo un multímetro también puedo probarlo. ¿Están viendo? Simplemente coloqué el multímetro, ¿sí? Algunos que comienzan desde 00 dirán, bueno, pero es que yo no sé en qué escala colocar ese multímetro. No voy a poder tomar la medición. Recuerden que ya viene una clase de eso también. O sea, simplemente aquí estamos estudiando las señales y a veces nos adelantamos en algunas cosas, ¿sí? Y las personas que ya esto lo sepan también, los que están reforzando conocimientos, no se preocupen. Como les digo, para todos hay en el curso, pero tenemos que comenzar desde cero. Yo no puedo comenzar desde avanzado, ¿ok? Vamos a comenzar paso a paso. Entonces, hay personas que de aquí van a enviarme preguntas, ¿ok? Van a enviarme preguntas por WhatsApp y todas esas cosas. Mi fin es que todo lo que hemos visto lo entiendan. Así, en este tramo, no tengan mucha idea de las cosas que hemos dicho, no importa. Recuerden, aquí estaremos en este curso, por ejemplo, con una clase extra, ayudándolos por WhatsApp, como sea, para que puedan entenderlo. Lo van a entender, ¿ok? Así que no se preocupen. Entonces, muchachos, tengo un multímetro. ¿Y por qué coloco el ejemplo del multímetro? Ah, porque un multímetro es muchísimo más fácil que la gente lo tenga. Un multímetro con osciloscopio. Y es un poco más fácil de usar también, un poco, obviamente. Entonces, ahora, ¿qué tengo yo aquí? Simplemente una variación en voltaje. ¿Sí? Solo una variación en voltaje. Pero esa variación en voltaje en realidad está formando una curva. Una curva como la que vimos ahorita en el osciloscopio. Lógico, en el osciloscopio se ve muchísimo mejor y también obviamente el significado de saber interpretar qué sucede en esa curva también es importante, pero obviamente simplemente esto a términos, como les digo, a términos generales. ¿Okay? En el caso del sensor CKP, esto es lo que sucede. Entonces, muchachos, claro lo que es una señal digital y una señal analógica hasta aquí. Sí, profe. Perfecto, Cristian. A ver, David. Todo bien. Milton. Bien, profesor. ¿Sí? Miren, ¿tienen alguna duda hasta aquí acerca de las señales digitales? ¿Quisieran algún comentario extra? ¿O todo bien? ¿Todo claro? Profe, pues hasta ahora, pues por conocimiento que he tenido, lo tengo claro en las dos señales, la análoga y la digital. Correcto. Perfecto. Una pregunta, ¿siempre los digitales van a ser sensores de 3 cables y los de señal analógica van a ser de 2? Buenísima pregunta. ¿Quién fue? Pues, su nombre, por favor. Recuerden decirme, por favor, el nombre para ir identificándolos. Soy Morris, profesor. Ah, Morris. Morris, México, ¿cierto? Así es. Bueno, Morris, escúchame. Escuchen bien esto, muchachos. Atentos, atentos. En este vehículo tenemos... Mario, ya te doy la palabra. Voy a contestar acá a Morris. Fíjense. En este vehículo tenemos un sensor que tiene 2 pines y es analógico. ¿Sí? Y aquí tenemos un sensor que tiene 3 pines, 3 cables y es digital, ¿cierto? Ahora, esto no siempre se cumple. Escuchen bien, por favor, y anoten esto, porque es importante que lo anoten. Ya van a ver cuando estén diagnosticando este tipo de sensores. Siempre un sensor de efecto Hall o digital, un sensor de efecto Hall digital
debe tener mínimo 3 cables, ¿ok? Siempre un sensor de efecto Hall o digital debe tener mínimo 3 cables, muchachos, ¿ok? Ahora, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que no puede haber un sensor de efecto Hall o digital que solo tenga 2 cables, o mejor dicho, que solo tenga 2 entradas. Sálvese de que alguien me pueda decir, no, es que hay unos que tienen el cuerpo de metal, por ejemplo, cosa que no he visto, y entonces toma el otro pin de allí. O sea, 3 entradas debe tener. ¿Por qué? Recuérdenme, por favor, en WhatsApp, todos los que están aquí y los que van a ver la clase grabada, recuérdenme pasarles una clase completa de una prueba de un sensor de efecto Hall para que ustedes puedan hacer eso en sus talleres, o si van a empezar cuando empiecen a trabajar y lo tengan allí archivado. Entonces yo les digo allí en esa clase, puntualmente en un vehículo, en qué pines y qué cosas debo ver yo. Por ejemplo, en el caso de los sensores de efecto Hall, yo debo ver, obviamente, tierras y voltajes, pero ¿dónde los tengo que ver? ¿Sí? Tengo un voltaje de alimentación del sensor positivo, voltaje de alimentación del sensor, un voltaje de referencia y una tierra. Eso es mínimo para que el sensor pueda accionar. ¿Ok? Como les digo, más detalles de esto, por favor, envíenme al WhatsApp y me recuerdan, por favor, de enviarles la clase detallada acerca de esto. Ahora, ¿por qué enfaticé algo que parecía no enfatizable? Porque hay sensores inductivos no digitales, sino analógicos, que pueden tener 3 pines. ¿Ok? Ningún sensor de efecto Hall puede tener solo 2 entradas, ninguno. Tiene que tener 3. Ahora, no todos los sensores, por tener 3, son digitales. Hay sensores que tienen 3 y son análogos. ¿Por qué? En este caso solo tiene 2. Pero hay sensores que tienen un recubrimiento para evitar las interferencias por ruido electromagnético. Entonces, obviamente, escúchese bien, hay sensores analógicos que tienen 3 pines. Lo que no hay es sensores Hall con 2 pines, ¿sí? Eso no lo hay. Entonces, espero que esté claro. Entonces, ¿cómo compruebo yo, Garvin, si un sensor es una cosa u otra? Bueno, dependiendo de lo que vayas a hacer, si tú ves que en los 3 pines del sensor, algunos de ellos 2, por ejemplo, si quieres verlo así, marca ohmiaje, cierta medición en resistencia, aquí estoy adelantándome un poco, entonces estás en presencia de un sensor inductivo, ¿ok? Un sensor inductivo. Aparte lo puedes identificar también por los voltajes que le lleguen, a ver si es Hall o no. Como les digo, hay una clase puntual que se las voy a compartir, se las voy a regalar en una prueba de un sensor de efecto Hall desde lo básico, o sea, desde una punta lógica hasta osciloscopio. Todo, y esa clase les va a quedar allí para que puedan ampliar la información. ¿Ok? Entonces, muchachos, creo que Mario iba a decir algo para continuar. Si no me equivoco, o son ideas mías. Sí, profe, mi nombre es Mario Alberto Chigil de México, Veracruz, México. Sí, perfecto. Y por ahí, ¿cómo darnos cuenta cuando hay sensores de 3 cables, cuál es analógico y cuál es digital? Porque dijo que no todos los digitales, tienen 3 cables, pero no todos los analógicos tienen 2. Perfecto. Y hay algunos de 3. Exacto, lo que les estoy diciendo. Gracias, Mario, por tu pregunta. Creo que me adelanté a tu pregunta, ¿cierto? Con lo que respondí ahorita, ¿no? Pero sí, o sea, simplemente yo tengo los sensores analógicos, son sensores que no necesitan alimentación de voltaje en los conectores. No necesitan. ¿Por qué? Porque ellos generan su propio voltaje. En cambio, los sensores digitales necesitan alimentaciones de voltaje. Entonces, por ejemplo, una forma fácil de darse cuenta es mirando, desconectando
el conector, valga la redundancia, y mirando qué voltajes ves. Si ves dos positivos y un negativo, es un sensor de efecto Hall, ¿sí? Eso, básicamente de esa forma se puede hacer. Ahora, como les digo, en la clase que les voy a enviar, allí detallo más ese asunto. Ahí los detallo punto a punto, un poco más ese asunto para que puedan ampliar, ¿sí? Para que puedan ampliar en un vehículo real, porque lógicamente aquí hay ciertas limitaciones, lógicamente. Y otra cosa que les digo, bueno, si ustedes quieren hacer una práctica acerca de eso y enviarme el video, ¿sí? También pueden hacerlo, ¿sí? Ahora, obviamente, hay otra forma de verlo. Eso estamos hablando si yo tengo el vehículo y no tengo ningún tipo de información. Ahora, hay otra forma también de verlo. ¿Cuál es? Los diagramas. ¿Sí? Ahora, no necesariamente yo tengo que tener diagramas de todos. Hay ocasiones donde yo no tengo diagramas. Entonces, ¿qué hago si no tengo diagramas? No puedo quedarme. Obviamente puedo, a través de lo que yo les estoy diciendo, de hacer pruebas de voltajes, a ver cuántos voltajes positivos llegan, cuántos negativos. Obviamente yo puedo identificar este sensor es de efecto Hall, este sensor es de efecto inductivo. Los sensores de efecto inductivo se pueden medir por resistencia y aparte generan su propio voltaje, ¿sí? Esas son cosas importantes. Otro dato, Mario, para tratar de completar lo más que pueda la pregunta, responder lo más que pueda la pregunta. En la parte del sensor, la parte que es el recubrimiento de ese sensor va a tierra. Entonces tú tienes un pin directamente a tierra allí que puedes también mirar y confirmar visualmente. Ahora, escuchen una cosa. Por ejemplo, voy a irme al anti-lock, a los frenos ABS. Miren, en este caso, que era el que estábamos mencionando ahorita, y les dije, no, los sensores, ok. Bueno, obviamente, en este caso es muy fácil porque tienen dos pines. Tienen dos pines. ¿Estos sensores son qué? ¿Digitales o análogos? Estos. Análogos. Lógicamente, ¿cierto? Ahora, este embobinado que está acá, ¿sí? Este embobinado que ustedes ven acá, ustedes ven aquí como un alambre que está obviamente enrollado, por decirlo de forma coloquial, así, miren, aquí viene. Pam, 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 pam. Ok. Esa bobina nos dice a nosotros que el sensor es de tipo análogo. Lógicamente, también el hecho de que tenga dos pines. Ah, pero puede tener otro pin. Por ejemplo, un pin, vamos a agregarle un tercer pin. Un pin que diga que va conectado a tierra, por ejemplo. ¿Sí? Que sería un pin, por ejemplo, para evitar ruidos. Ahora, vamos a buscar un sensor. Vamos a ver si podemos, ya que Mario hizo esa pregunta y así continuamos. Que está interesante porque es que me interesa que las preguntas que se hagan también sean de reparaciones. Aquí estamos hablando de preguntas de reparaciones. O sea, con esto ustedes pueden ir a verificar y encontrar fallas. ¿Sí? A pesar de que estamos en una clase base, se puede hacer. ¿Ok? Vamos a tratar de mirar aquí a ver si tengo algún sensor digital. ¿Ok? Vamos a ver. Déjenme ver por acá. Adelante. Vamos para acá. Miren. Ah, bueno, pero este no, este es inductivo, pero tiene dos cables también. Miren, en este caso, estos sensores que están aquí, muchachos, que son sensores CMP, recuerden, sensor perdonen que aquí se escriba un poco mal, CMP, que son los sensores que le indican a la computadora el giro de los árboles de leva que van arriba. No se preocupen. Recuerden que también viene una clase de mecánica donde vamos a hablar de esto. Ok. CMP. Estos sensores son de 3 pines. ¿Están viéndolo? Son de 3 pines. Ahora, ¿son de efecto inductivo o son de efecto Hall? A ver si alguien lo capta ya con lo que he explicado. Hall, profe. ¿Por qué? ¿Por qué lo puedes asegurar? Porque vienen las tres paticas. Pero recuerden que acabo de decir que esa no es necesariamente la razón, porque hay sensores inductivos que pueden tener 3 pines. Pero no tiene inducido, tampoco no se debe ver inducido. Esa es la respuesta correcta. A ver, ¿quién está participando allí? Cristian. Ah, exacto. Como no le vemos el inducido, por así decirlo, la bobina, mejor dicho, la bobina, como no le vemos la bobina, entonces nosotros decimos, ah, aquí en el gráfico es evidente, es un sensor de efecto Hall. ¿Sí? Entonces, simplemente, así es, como les estoy diciendo.
Eso lo podemos identificar de esa forma. Entonces, igual recuerden, como les digo, y perdonen que insista, lo de la clase, porque allí vamos a ampliar aún más esto que estamos diciendo. ¿Ok? A ver, íbamos por la parte de las señales. Ok. Ok. Creo que desaparecí de la cámara allí. Sí. Bueno, ya pasamos el tema. Creo que allí estoy de nuevo. Voy a darle stop, pin, perdonen, y ahora sí comparto esto de aquí. Okay. Déjenme ampliar un poco la pantalla aquí. Listo. Bueno, muchachos, circuito. Recuerden que venimos diciendo que los sistemas o los circuitos, ya hemos mencionado un poco esto, pero vamos a hablar aquí más que todo de serie en paralelo. Pero para recordar el de circuito, recuerden, los sistemas, lo que estudiamos al principio, los sistemas. ¿Qué pasa con los sistemas? Cada sistema tiene un conjunto de elementos. Esa fue la primera parte de la clase. Presten mucha atención a esto porque vamos a tratar de canalizar en este momento todo lo que hemos aprendido hasta ahora para venir a agregarle la nueva información y no nos enredemos. Recuerdan que al principio hablamos de que hay sistemas que tienen varios tipos de elementos, como lo son computadoras, sensores, actuadores. ¿Sí? También hablamos de que esos sistemas se comunican entre sí. ¿A través de qué? A través de, obviamente, en muchos casos, cableados, que son conductores. Entonces, en un sistema, por ejemplo, convencional, tenemos sensores, tenemos actuadores, tenemos computadoras o módulos y también, evidentemente, tenemos cableado. Cada uno de esos elementos conforman un sistema. Cada sistema tiene un circuito, ¿ok? Cuando hay una falla en algún elemento, todo el circuito se ve afectado, ¿cierto? Por ejemplo, como les digo en este circuito que es muy básico, donde yo tengo aquí una lámpara, un foco, un bombillo, como se le quiera decir, ¿sí? Tengo un interruptor, tengo un fusible y tengo un generador. Si alguno de estos elementos falla, yo voy a tener fallas en el circuito. Si el fusible se daña, no, el circuito va a quedar como un circuito abierto, lógicamente, ¿cierto? Si el bombillo o la lámpara se daña, también puede pasar eso. Si el interruptor se daña, se puede quedar en una posición o en otra, siempre encendido, siempre apagado. Entonces, ¿para qué quiero decir esto? Esto es algo, obviamente usted dirá, bueno, listo, eso es obvio. Ahora, ¿por qué quiero decir eso? Porque en los vehículos, cuando nosotros tenemos una falla en un circuito, ¿verdad? Tenemos que descubrir qué elemento del circuito es el que está fallando, ¿sí? ¿Qué elemento del circuito? Y no necesariamente irnos a la parte principal, como les decía anteriormente. Cuando nosotros tenemos un código de error de sensor CKP, no tenemos que ir a cambiar el sensor CKP, se los decía, sino que tenemos que ver qué componente, qué elemento del circuito es el que está fallando. ¿Okay? Antes de continuar, vamos a la pizarra a hacer ese ejemplo básico de esto que estoy diciendo, para que estemos en contexto de lo que hasta ahora hemos dicho. Recuerden, los sistemas tienen un conjunto de elementos. Entre ellos tenemos, obviamente, sensores, actuadores, cableado, etc. Y ellos se comunican a su vez a través de señales. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Eso básicamente, en resumen, es lo que hemos dicho. Se comunican a través de señales. Esas señales pueden ser digitales o analógicas. ¿Cierto? Ese es el resumen de lo que hemos dicho. Y es lo que yo quiero que ustedes se lleven en la clase de hoy en el cerebro. Así no se lleven cada uno de los detalles, que se lleven esto que les estoy diciendo. ¿Sí? Los sistemas tienen un conjunto de elementos que se comunican a través de señales entre sí. Señales digitales, señales analógicas. Por ejemplo, yo tengo un sensor CKP. Vamos a colocar aquí un sensor CKP. Perdonen que no es que el dibujo esté muy perfecto, pero bueno, ahí vamos.
Ese sensor tiene 2 cables. Entonces, ¿un sensor qué? Rápido. Si tiene 2 pines es ¿de Sensor señal qué? inductivo, ¿De señal? senoidal. Exacto, exactamente, analógico. Entonces, ese sensor tiene aquí un conector. Tiene 2 cables que van directamente ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde van? La computadora. Hacia la computadora. Perfecto. Ok. Pero aquí hay otro conector que es el conector de la computadora. Lo he mencionado antes, quiero ahora graficarlo así. Aquí básicamente tenemos 1, el sensor. 2, el conector del sensor. Conector, sensor. 3, el cableado, ¿cierto? Colocar aquí, 3, cableado. ¿Sí? 4, conector de la computadora. Fíjense que estoy yendo desde aquí. Sensor, conector del sensor, cableado, ¿cierto? Conector de la computadora. ¿Sí? Conector de la computadora. Y 5, 1, 2, 3, y 5, ¿qué? Computadora. Acá está. Entonces, muchachos, este circuito lo componen 5 elementos por lo menos. Por lo menos, espero que no se me esté pasando ninguno, pero fíjense, si falla el sensor, hay problemas en el circuito. Si falla el conector del sensor, hay problemas en el circuito. Si falla la computadora, hay problemas en el circuito. Si falla el cableado o si falla el conector de la computadora. Entonces tenemos allí simplemente 5 posibles fallas y quizá un solo código de error en una herramienta de diagnóstico, que va a ser circuito abierto o cortocircuito en el sensor CKP. Como les digo, ¿qué sucede siempre? Van y cambian el sensor. Pero, ¿puede ser el sensor dañado? Sí, pero también puede ser el conector, puede ser el cableado, puede ser el conector de la computadora o a final de cuentas la computadora. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, repito esto, aunque ya lo había dicho, lo repito simplemente para que estemos en contexto. ¿Sí? En contexto de que es necesario saber el razonamiento de cómo funciona, cómo está compuesto el circuito para poder nosotros sacar ese tipo de análisis. ¿Qué es un circuito entonces? ¿Qué es lo que queríamos definir? Un circuito es una interconexión de componentes eléctricos, estoy repitiendo este concepto, ¿verdad? Que transporta corriente eléctrica, señales a través de por lo menos una trayectoria cerrada. Tiene un conjunto de elementos, ¿ok? Vamos a ver, para terminar la clase de hoy, qué es un circuito en serie, a la final de cuentas, qué es un circuito en serie y qué es un circuito en paralelo. ¿Sí? Han escuchado estos conceptos seguro. Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de un dispositivo, generadores, resistencias, condensadores, inductores, interruptores, entre otros, se conectan sucesivamente. Es decir, la terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del próximo dispositivo. Eso en teoría. Yo sé que a ustedes no les gusta mucho la teoría. Entonces ya lo vamos a hacer en la práctica, ¿ok? Por ejemplo, fíjense. La señal, o vamos a decirlo así, el punto positivo de esta batería entra a este foco, de este lado. ¿Cierto? Ahora, ningún elemento en el circuito va a tener positivo de batería de un lado y negativo directamente del otro. Ninguno, sino que este que está acá tiene positivo directo. Perfecto, pasa por el interruptor, tiene positivo directo. Más el negativo no está directamente conectado desde acá hasta acá. ¿Cierto? No está así, sino que ese negativo va a ir para acá. Entonces, a este le llega directamente negativo. Ahora, a este le llega directamente negativo, pero positivo no le llega directamente, sino que le llega de forma indirecta a través de este positivo que viene aquí, de un conjunto de elementos.
Eso es lo que es un circuito en serie. Cuando nosotros tenemos un circuito donde el positivo y el negativo de ese circuito no llegan directamente a ese conjunto de elementos, sino que, vamos a decirlo así, se comunican entre sí o se comparten entre sí ese voltaje. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en este caso una batería de 9 voltios, por ejemplo, y cada uno de estas luces son exactamente iguales, eso es importante que sean exactamente iguales, entonces yo voy a tener simplemente 3 voltios repartidos en cada uno de estos focos. Entonces yo voy a tener 3 voltios, 3 voltios y 3 voltios, lo que va a darme un resultado de 9 voltios. ¿Ok? Eso es básicamente lo que tengo. Entonces, en un circuito en serie, el voltaje se divide entre cada uno de los elementos del circuito. Se divide. Si yo quiero que estos focos no tengan 3 voltios cada uno, sino 9 voltios cada uno, ¿debo conectarlos en serie? Pregunto. Si yo quiero que estos focos tengan 9 voltios cada uno, ¿cómo hago para conectarlos? ¿De qué forma? ¿En qué? Aumentando la fuente de poder. Buenísima opción. Claro, por supuesto. Se aumenta la fuente de poder también, pero lo digo, con una batería de 9 voltios, para ser más específico. Si con una batería de 9 voltios, buenísima tu respuesta. Si con una batería de 9 voltios quiero que cada uno de ellos tenga 9 voltios, ¿de qué forma lo tengo que conectar? A ver. ¿Individual, profesor? Indirecta. Individual. Pero sería, entonces, si yo tengo un positivo y un negativo aquí, y aquí conecto también aquí y aquí, los voy a tener en forma paralela. Entonces, escuchen bien. En el circuito en serie, los voltajes se dividen. En cambio, en el circuito en paralelo, los voltajes no se dividen. Voy. En el circuito en serie, las corrientes, que no es lo mismo que voltaje, ya lo vieron, las corrientes, vamos a decirlo así, se distribuyen, es la misma en cada uno de los elementos. ¿Sí? La corriente es la misma, pero el voltaje se divide. El voltaje es el que se divide. Entonces, ya les voy a dar un ejemplo de esto, no se preocupen, ya vamos a ir para el diagrama y ya vamos a darle un ejemplo. En cambio, en un circuito en paralelo, los voltajes no se dividen, sino que, por ejemplo, si yo tengo este switch aquí, este switch está haciéndome, si este switch está pasado aquí, ¿cierto? Yo voy a tener un negativo que está llegando desde aquí, desde la fuente principal, y está llegando por un lado a este y a este, ¿cierto? Aquí tengo negativo directo, ¿cierto? Directo, tengo negativo. Y del otro lado que tengo, también a cada uno de los terminales le tengo positivo. Recuerdan que eso no pasaba en el circuito de arriba. Eso es un circuito en paralelo. Entonces yo voy a tener el mismo voltaje. Y lo que va a dividirse en este caso es la corriente, ¿cierto? ¿Para qué quiero yo en un vehículo un circuito en serie, por ejemplo? A ver si alguien me dice mientras que voy buscando un ejemplo. ¿Para qué yo quiero en un vehículo un circuito en serie? ¿Cuál es la fin? ¿Qué cosa me puede generar el circuito en serie? La división del voltaje, o sea, que disminuye el voltaje en X parte, ¿cierto? Entonces, ¿para qué lo quiero? Deme un ejemplo. Alguien a ver si sabe. ¿No? También es una forma como de conectar varias, como digamos en luces, varias luces con menos cableado, ¿no? Menos carga de voltaje a la tensión del cable. Sí. Ahora, generalmente las luces están conectadas en paralelo porque hay ocasiones, en la mayoría de los casos por lo menos, yo quiero que todas las luces prendan completo, ¿sí? Por ejemplo, no, obvio, puede haber un caso de que no, pero quiero que prendan completo, ¿sí me explico? Ahora, fíjense, voy a poner un ejemplo. Mire, en este circuito, que es el circuito de refrigeración de una Chevrolet Captiva, nosotros tenemos, vamos a decirlo así, un circuito en serie, por ejemplo, en este caso, mire, este motor que está aquí, vamos a ponerlo aquí, este motor que está aquí es un motor de refrigeración, es el motor de refrigeración del motor, el electroventilador del motor. Y yo tengo que él está siempre conectado a tierra, o sea, a negativo, aquí está, conectado a negativo.
¿Qué tiene que tener para funcionar de este lado? Lógicamente tiene que tener positivo para que pueda funcionar. Voltaje, diferencia de potencial, positivo por un lado, negativo por el otro, ¿cierto? Ahora, en algunos vehículos yo necesito que el electroventilador prenda en una velocidad baja primero. Y una de las formas, no la única forma, porque hay formas de colocarlo con módulos de control. Una de las formas que yo puedo hacer que él gire de forma con menos potencia es bajando el voltaje. Y fíjense que en este caso, yo lo que hago simplemente para poder bajar ese voltaje es agarrar una resistencia. Miren, yo tengo un positivo aquí que viene y llega a esta resistencia. Y luego esa resistencia pasa por esta resistencia, ese positivo, vamos para acá, viene y va para el motor. ¿Ok? Entonces, esta resistencia está en serie con ese motor, lo que hace que el voltaje se divida entre un porcentaje para acá y otro porcentaje para el motor. Ok, si no lo ven aquí, vamos a verlo en la pizarra rápidamente. Ese circuito está en serie. Eso es una de las formas de las cuales yo en la aplicación automotriz yo puedo tener un circuito en serie. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Ok, perfecto. Vamos a borrar acá un momento y vamos a hacerlo. Ok, miren muchachos. Vamos a dibujar, perdonen que como que no quiero borrar muy bien esta por ahorita. Ok, perfecto. Vamos a hacer ese circuito. ¿Me siguen? Ok. Miren, ¿qué tenemos aquí? Vamos a dibujar ese circuito, vamos a hacerlo de otra forma. Tenemos aquí una resistencia. ¿La vieron, no? Estaba así. Y de este lado, aquí teníamos el motor. El motor. Vamos a colocar aquí motor. Y aquí vamos a colocar resistencia. Ok, perfecto. Entonces, de un lado, esa resistencia, recuerden que les dije que era alimentada a través de un relevador con un positivo. Ok, y ahorita vamos a ver otra vez el circuito. Y el motor les dije que estaba conectado directamente a tierra, que podríamos decir entonces que es negativo. Ahora, ¿por qué está en serie? Ah, bueno, porque la resistencia tiene positivo, pero no tiene negativo de este lado, ¿cierto? Y el motor tiene negativo, pero no tiene positivo de este lado, directamente, perdón. Entonces, simplemente, esta resistencia se alimenta de negativo, por así decirlo, a través de la bobina que tiene interna el motor. Y este motor se alimenta de positivo a través de esta resistencia. Entonces, por eso es que este circuito está en serie, ¿sí? Este circuito está en serie. Ah, ¿cuál es el generador aquí? Bueno, eso seguro que viene entonces de el voltaje, aunque no está conectado directamente así en el circuito, pero viene simplemente ¿desde dónde? Desde la batería. Voltaje de batería. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, todo lo que es tierra, a chasis, etcétera, está conectado al borne positivo negativo de la batería, y la parte positiva, a través de relevadores, a través de fusibles, entre otras cosas, va a la resistencia. No directamente, ¿no? Sino que va a través de un conjunto de elementos, pero a la final de cuentas, cuando se cierran, forman parte del mismo nodo eléctrico. Entonces, de esa forma, simplemente, yo tengo allí un ejemplo de un circuito en serie. Ahora, allí mismo, tengo un ejemplo de una conexión en paralelo. Vamos a verla, miren para que vean. Cuando yo quiero que ese electroventilador funcione full, yo no voy a activar esta parte. ¿Ok? Yo no le voy a enviar a la computadora a que active, ¿ok?, esta parte, sino, porque aquí va a pasar por una resistencia, sino que le voy a decir, o mejor dicho, la computadora va a indicar que más bien se active esta parte. Fíjense que en esta parte nosotros no tenemos resistencia, sino que tenemos que de un relevador directamente, vamos a colocar esto un poquito más arriba, perdónenme aquí, de un relevador directamente viene un voltaje positivo. Hay una clase donde especificamos esto, por eso lo estoy diciendo rápido también.
Los que no le he pasado esa clase, porfa, me acuerdo. Recuerden que aquí viene un voltaje positivo, pasa por aquí. Cuando el relevador se cierra, ya no va a estar para acá, sino que va a venir para acá. Va a pasar por aquí y viene hasta aquí. Entonces voy a tener un positivo aquí y del otro lado voy a tener mi tierra que va a ser directamente un negativo. Entonces tengo una conexión directa en paralelo con la batería del vehículo. ¿Cómo es esa conexión? Si no lo captan allí, vamos a hacerlo en la pizarra también. Ok, perfecto. En este caso, yo lo que tengo es lo siguiente. Por acá. Perdón. Ok. Borramos, bueno, borré todo aquí. Ahora, yo quiero que ese motor funcione en paralelo con el voltaje de batería para que no se divida el voltaje. Recuerden que en paralelo no se divide el voltaje, en serie sí. Entonces yo tengo, por ejemplo, una batería, mi batería del vehículo, y aquí tengo mi motor, ¿cierto? Ok, perfecto. ¿Qué hago yo en paralelo? Bueno, allí lo que tengo es simplemente un positivo que va directamente al motor y obviamente un negativo. Obviamente, recuerden, la batería va positivo y alimenta de positivo y negativo el motor directamente. ¿A través de qué? Lógicamente a través de, por ejemplo, aquí había un relevador, pero ¿qué es lo que hace ese relevador? Bueno, simplemente se cierra para permitir el paso de este voltaje. Más nada. Y aquí teníamos el motor conectado a chasis. Ok, que a tierra de chasis o bueno, de pronto una tierra directa, mejor dicho. De pronto es una tierra directa por aquí de algo de batería. Más sin embargo, si encuentran algo conectado a chasis, también esto se va a comunicar a tierra. Así que a la final de cuentas esto se va a conectar con esto. ¿Ok? Eso de forma rápida. Eso de forma rápida simplemente en este punto para que ustedes entiendan un concepto nada más. Y es que en paralelo los voltajes no se dividen. ¿Ok? Entonces eso es un simple ejemplo de lo que es voltaje paralelo, circuito paralelo y circuito en serie. Ok, perfecto. Hemos terminado la clase y voy a repetir en poquísimos minutos lo que hemos estudiado el día de hoy y lo que quiero que se lleven en sus mentes. ¿Ok? Estudiamos, por ejemplo, allí se ve bien. Estudiamos los sistemas. ¿Alguien que me nombre un sistema? Un sistema. ¿Eléctrico? Exacto, sistema eléctrico. Perfecto. Pero de alguna parte del vehículo, de alguna área del vehículo, un sistema. Cuando yo hablo de sistemas, ¿de qué me estoy refiriendo? ¿De refrigeración? Circuito sería ese. Voy para ese. Voy a colocar aquí circuito. Ok. Pero cuando yo hablo de sistema, recuerden que les dije, sistema de control de motor. ¿Ok? Sistema de control de... ¿De luces? ¿De qué? ¿De luces? Bueno, exactamente, también, de luces. De Eso frenos. es otro sistema. No lo mencionamos el día de hoy, pero también en los vehículos modernos está controlado con un body, que es obviamente una computadora que controla este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, hay un sistema de motor y un sistema de luces. Denme otro. Denme otro. ¿Algún otro sistema de control dentro del vehículo? Sistema PMS. ¿No? ¿Ok? Podríamos Profe, conseguirlo así. un compañero dijo que de frenos. Exacto. ABCD. Que en el chat, perdonen que no estoy viendo el chat. No, lo dijo ahorita, solo que no lo dijo fuerte. Ok. ABS. Listo. Entonces, muchachos, tenemos varios sistemas de control en el vehículo. ABS, motor, luces, TPMS, ¿sí? Ahora, tenemos varios tipos de circuitos también. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del motor hay circuito de refrigeración, ¿verdad? De motor. ¿Qué otro circuito acabo de dibujar yo aquí hace poco? Antes del motor, ¿qué circuito dibujé? El circuito de que el sensor, ¿qué?
Se escucha pasito por ahí, alguien está hablando, perdón, voy a tener que dar volumen aquí. Del árbol de leva, profe. Exacto. Sensor CKP, voy a colocar circuito de sensor CKP, BC, circuito del CMP o sensor de árbol de leva, ¿ok? Entonces escuchen, los sistemas son los controles generales, control, sistema de luces, sistema de motor, sistemas ABS. Los circuitos son los que dentro de estos sistemas están. Dentro del sistema de motor está el sistema de refrigeración, sistema de CKP, ¿ok? Circuito de refrigeración, circuito CKP, ¿ok? Dentro de las luces puede estar control del circuito de luces altas, circuito de luces bajas, circuito de luces de frenado, ¿ok? Entre otras cosas. Esos son los sistemas, estos son los circuitos. Ahora, lo cierto del caso es que todos ellos tienen un conjunto de ¿qué? De elementos. Tienen un conjunto de elementos y esos elementos se comunican entre sí a través de señales. ¿Ok? Señales que tenemos digitales y analógicas. Perfecto. Señales digitales, señales analógicas. Señales digitales tienen un número establecido de valores. Señales analógicas tienen infinitos valores. Las señales digitales las podemos identificar de forma cuadrada, las señales analógicas las podemos identificar de forma no cuadrada, lógicamente, ¿cierto? Entonces, básicamente eso. Las computadoras en las redes se comunican con señales digitales, muchos sensores se comunican en señales analógicas, aunque vimos que hay algunos que también pueden ser señales digitales. En resumen, señales. Ok, perfecto. Ahora, la distribución de esos circuitos y esas señales, entre otras cosas, pueden estar de varias formas, ¿sí? Pueden estar, dijimos que un circuito, aquí, un circuito es un conjunto de elementos, o sea, lo componen un conjunto de elementos para un fin determinado. Entonces, teníamos que circuitos pueden ser en serie o en paralelo, o también puede ser mixto, pero simplemente sería una combinación de los dos. Tendría una parte en serie y otra parte en paralelo, pero teníamos entonces circuitos en serie, circuitos en paralelo. Los circuitos en serie tienen la característica de que el voltaje, ¿qué pasa con el voltaje? Se divide. ¿Ok? Mientras que la corriente es la misma. En cambio, en el circuito en paralelo, el voltaje no se divide entre los elementos. Por ejemplo, si yo tengo un foco, las luces de un vehículo que trabajan con 12 voltios, por ejemplo, voltaje de batería de referencia, 12 voltios, y tengo una bomba de combustible que también trabaja con 12 voltios, ¿de qué forma están conectados? Ellos, a pesar de que, miren, a pesar de que no se vea en el circuito la conexión con cableado entre ellos, pero vienen ¿de dónde? Vienen de la batería, a la final de cuentas. Si yo quiero que la batería alimente unas luces con 12 voltios y una bomba también con 12 voltios, entonces ellos a la final de cuentas están ¿en qué? ¿En serie o en paralelo? Ellos están en paralelo. Están en paralelo, ¿sí? Aunque directamente no haya cables entre ellos, si yo tengo un solo generador que es la batería, todo lo que tenga 12 voltios en el sistema completo va a estar en paralelo una cosa con la otra, así sea de forma indirecta, ¿ok? Bueno, muchachos, pregunto, ¿alguna duda de este último punto? Ya ahora esta es la parte de donde pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, si quieren añadir algún detalle, algunas cosas. Sé que hay personas aquí con bastante experiencia, otros están comenzando. Espero que puedan sintetizar en esto que les dije, lo que fue el resumen de la clase de hoy, ¿ok? Y puedan volver a verla las veces que ustedes quieran. Hay personas acá que obviamente van a definir, muchos de ellos también, sus inscripciones, entre otras cosas, y personas que van a ver en diferido hay bastantes. Ya hay personas que están inscritas formalmente en el curso, que ya tienen sus
su cupo asegurado, que ya tienen cierto tipo de beneficios también por haber asegurado su cupo, etcétera. Entonces, si hay alguna pregunta, si hay alguna cosa que aclarar, soy todo oídos estos últimos 10 minutos. Ok, ya capté esta idea, mejor, ya esto me pareció más fácil, entre otras cosas, ¿ok? Entonces los animo a que lo puedan hacer. Yo también estudio de esa forma. O sea, yo no solo veo las cosas una vez, sino que las veo varias veces, y eso me da, obviamente, una gran ventaja a la hora de poder entender mejor las cosas. Entonces, muchachos, les voy a comentar un poquito rápido, en estos últimos 4 minutos, qué otras cosas y qué otro contenido va a haber en el curso. ¿Sí? Como les digo, hemos hablado apenas en la clase 1 porque esta clase prácticamente es extra. ¿Ok? Esta clase prácticamente es extra y este es el contenido que hemos hablado de electricidad y electrónica, conceptos fundamentales. Pero como pueden ver, yo no me he puesto aquí a explicarles textualmente cada uno de los conceptos de forma que ustedes eso lo pueden ver en Google. ¿Sí? Yo no me he puesto a decirles, miren, esto es así, sino que les hemos hecho en circuitos reales, en vehículos, lo hemos analizado un poco, también lo hemos hecho en un simulador de vehículos y también lo hemos hecho en pizarra. ¿Ok? De esa forma, esos conceptos ustedes lo pueden, se les va a quedar en el cerebro grabados, créanme que es así. ¿Ok? La clase 2, que va a ser, si Dios lo permite, la clase del próximo miércoles, vamos a hablar de componentes eléctricos. Ya hemos hablado, ¿cierto? Pero apenas en conceptos fundamentales. Aunque hemos probado sensores, ha sido para definir conceptos fundamentales. O sea, probamos sensor, por ejemplo, CKP y CMP, pero para mostrar las señales digitales y las señales analógicas. ¿Me entienden? ¿Sí me doy a entender en lo que quiero decir? Eso forma parte de los conceptos fundamentales. Ahora, en la próxima clase nosotros vamos a ver acerca de componentes eléctricos y electrónicos en los automóviles. O sea, nos vamos a detener. Si vamos a probar un sensor, les voy a explicar cómo se prueba, cómo van a ajustarlo, cuáles son los posibles valores que van a ver, cómo hacen para tomar la medición. Si vamos a ver actuadores, cómo medirlo, cómo se prueban, cuáles son las posibles fallas, ¿sí? En cuanto a los módulos y la computadora, ¿qué señal debe enviar la computadora? Lo que me preguntaba por allí, creo que Mario. ¿Qué señal debe enviar la computadora? ¿Cómo identifico yo, mejor dicho? Era lo que me preguntaba Mario. Si un sensor es X o Y, bueno, a través de las señales que envía la computadora. O las alimentaciones, por ejemplo. Eso lo vamos a ver detalladamente. Como les digo, el hecho de que hayamos probado un sensor aquí no quiere decir que de esa forma es que vamos a explicar nosotros cómo trabaja el sensor. No, vamos a explicarlo de forma detallada. ¿Me explico? Solo es, como les digo, estamos aquí creando conceptos, entendiendo cómo funciona un vehículo en forma general. Ok, clase 3, principio de funcionamiento de motor a gasolina, ciclo Otto, admisión, compresión y escape. ¿Qué quiere decir esa clase 3? Esa clase 3 es como un punto de inflexión, por así decirlo. Es un punto donde hablamos de mecánica. Esta clase es de mecánica. Ahora, no solo de mecánica, sino que nosotros vamos a ver en qué momento la computadora le envía señales al motor, a los actuadores, para que puedan trabajar los inyectores y entrar combustible dentro del motor, para que pueda haber una descarga eléctrica, ¿ok? Y encender la mezcla, entre otras cosas. Pero vamos a centrarnos en cómo funciona, para que cuando ustedes vean un motor encendido, prácticamente vean como que si el metal fuera transparente, ¿ok? En el sentido de que ustedes vean, ok, ya yo sé que este está bajando mientras que el otro está subiendo, qué son los ciclos, qué pasa en la admisión, qué pasa en la compresión, qué pasa en la explosión, qué pasa en el escape, ¿ok? En realidad la palabra es combustión más que explosión, ¿no? Ok. Clase número 4, análisis de códigos de error. Aquí volvemos a la electrónica. Aquí tuvimos una pausa en la clase 3, vamos a tener una pausa de electrónica un poco, aunque vamos a explicar también electrónica, pero para que ustedes puedan saber la mecánica del sistema. Recuerden, es necesario conocer de mecánica, ¿sí? No necesariamente ustedes van a tener que reparar un motor si no quieren, hay personas que sí lo saben hacer también, desarmar, armar, pero por lo menos cómo y en qué momento se aplican los controles electrónicos dentro de ese motor, que obviamente hace una función mecánica. Allí lo vamos a ver. Clase 4, análisis de códigos de error. ¿Cómo hace la computadora para establecer códigos de error? ¿Qué son códigos de error? ¿Cómo verlos? ¿Cómo analizarlos?
cuando ustedes vayan a un escáner y les diga señal de entrada tal, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué posibles fallas hay? ¿Sí? Entre otras cosas. ¿Cómo hace la computadora para establecer códigos de error? Ya estamos viendo cómo hace la computadora para analizar datos y para tomar acción. ¿Cómo? A través de la lectura de los sensores. Toma acciones. Ahora vamos a ver qué posibles fallas se pueden presentar en esa transmisión de señales, por así decirlo. Eso lo vamos a ver aquí. Redes de comunicación. ¿Recuerdan cuando les dije que una computadora se puede comunicar con otra? Bueno, eso lo hace a través de redes de comunicación. Vamos a ver las topologías de la red. ¿De qué forma se pueden conformar esta red? Así como estamos viendo, por ejemplo, lo de serie y paralelo en los elementos normales, también lo vamos a ver en las computadoras, pero en este caso no se llama serie y paralelo, sino redes de comunicación de tipo anillo, de tipo malla, redes de comunicación daisy chain, red de comunicación punto punto, lineal, entre otras cosas. Eso lo vamos a ver también, ¿ok? Y en la clase 6 lo que vamos a hacer es aplicar todos los conocimientos, ¿sí? Todos esos conocimientos que hemos adquirido, así como al final de la clase yo condensé básicamente, resumí en 3 minutos lo que habíamos visto, así también vamos a hacer en la clase 6. Vamos a poder aplicar todos esos conocimientos, pero a través de un paso a paso. Recuerden que no es igual reparar un vehículo con mucha información en el cerebro. Ah, bueno, yo sé mecánica. Ah, bueno, yo sé reparar computadoras. Ah, bueno, yo sé X, Y, Z, pero no sé qué cosa va primero. O sea, cuando me llega un carro, ¿qué hago? Me llega un vehículo, ¿qué hago? Paso 1, ¿qué hago? Llega apagado. ¿Saco las bobinas a ver si tienen chispa? ¿O miro las RPM del motor? ¿O escaneo? ¿O qué hago? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el detalle es saber el paso a paso de qué hacer para no perder tiempo. Hay cosas que son más fáciles que otras. Yo tengo que empezar desde lo más fácil hasta lo más complicado para no perder tiempo. Recuerden que a la final de cuentas, esto no es solo de lograr reparar un carro. Esto es de reparar un carro en el menor tiempo posible y consumiendo los menores recursos posibles. ¿Qué quiere decir consumiendo los menores recursos posibles? Que a la hora de que yo tenga un problema en un circuito no tenga que decir, cómprame el sensor CKP, pongo el sensor CKP, la falla sigue. Ahora manda a traerme tal sensor, la falla sigue. No, nosotros vamos a tener la capacidad de analizar y ver puntualmente cuál es el elemento que está fallando. Muchísimas gracias, muchachos, por su atención. Les agradezco mucho a las personas que estuvieron. Creo que nada más tuvimos 4 países aquí, si no me equivoco. Víctor de Bolivia, Raúl, por ejemplo, de Argentina, son los únicos argentinos. Es difícil que yo tenga un solo. Desde México. Tenemos de México varios y de Colombia también han habido varios. Creo que los que más hay es de México. Generalmente en los cursos tengo más de Argentina. A veces hay más de Argentina y en algunos también de Colombia hay bastante. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Cualquier duda respecto de los temas, cualquier duda respecto de cualquier detalle para continuar en el curso y poder lograr ser diagnosticadores electrónicos cuando finalicemos, me avisan, ¿ok? Me avisan. Recuerden que en el WhatsApp también pueden ampliar los detalles de la clase si quieren hacer preguntas, pero lógicamente pueden dejar sus comentarios ahorita, me hacen las preguntas ahorita por WhatsApp o me escriben cualquier comentario o cualquier duda y entonces yo el día de mañana con muchísimo gusto les respondo, o de pronto si me animo y agarro un poquito de fuerza hoy, hasta hoy les puedo responder. Nos vemos, muchachos, chao, espero que estén bien.